Hola lectores, hoy vengo con una comparativa de las dos versiones que existen de la novela El retrato de Dorian Gray, que fue publicada en 1891 y fue la única novela que publicó el irlandés Oscar Wilde. Esta novela supuso un desafío al código moral de la época victoriana y provocó un escándalo enorme. Y por eso Oscar Wilde se vio obligado a censurar su propia obra, con lo cual hoy día tenemos dos versiones, la versión original y la versión que él mismo censuró. La que ha leído casi todo el mundo es la censurada. Entonces yo me he leído las dos versiones y lo he comparado también con los originales en inglés, no fuera que algunos cambios vinieran de la traducción. Y este vídeo va a hablar de muchas cosas. Primero vamos a hacer un poquito de reseña de la novela porque es una de las obras cumbre de todo el siglo XIX, es una maravilla de novela, es una belleza, es extraordinaria. Vamos a hablar de su argumento, vamos a hablar del trío protagonista, porque sin esto no podemos entender por qué Oscar Wilde tuvo que hacer determinadas modificaciones. Luego hablaremos de la publicación de la obra, por qué fue un escándalo y qué versiones hay y qué ediciones existen en castellano. Hablaremos del contexto de la publicación y de las leyes de la homosexualidad, porque Oscar Wilde tuvo muy mala suerte con su contexto. Y finalmente veremos cuáles son esos cambios que introdujo Oscar Wilde en la versión censurada, qué supone eso para la obra y finalmente cuál me parece a mí que es mejor, que ya os digo que mi opinión ha cambiado bastante. Al principio tenía una idea, pero después del análisis de cambios lo veo completamente diferente. Este vídeo será sin spoiler, solo hablaré del planteamiento argumental de la obra y si nos interesan todos los puntos del vídeo, en el desplegable bajo el vídeo os dejaré los capítulos del vídeo para que podáis ir directamente a la parte que más os interesa. Vamos ya a por el argumento de El retrato de Dorian Gray. Primero de todo decir que tiene un antecedente que es La piel de Zapa de Honoré de Balzac, novela de 1831, escrita pues 60 años antes. Esta novela es una novela realista, pero que tiene tintes fantásticos y que es muy original en su argumento, como El retrato de Dorian Gray. Trata de un joven cuya vida se acorta cada vez que pide un deseo a un talismán que es una piel de zapa. He leído que hay quien considera esta novela superior a El retrato. Yo creo que ni en broma, ni en broma. Leí esta novela con Jan y estuvimos de acuerdo en que es una novela muy inicial de Balzac, muy irregular, con todas las cosas buenas que tiene. Yo no la cambio por El retrato ni loca. En el caso de El retrato de Dorian Gray, la novela trata de un joven, Dorian Gray, de extraordinaria belleza, encanto y pureza, del que un pintor, Basil Hallworth, va a pintar un retrato porque está fascinado por ese hombre. Entonces entrará en escena un amigo del pintor, que es Lord Henry Wotton, que corromperá al joven Dorian. En este caso el tinte fantástico está en el cuadro, que irá degradándose a medida que lo hace el corazón de Dorian Gray, mientras que él, el modelo, permanecerá joven y bello. A más degeneración del alma, mayor fealdad del cuadro, que es algo que obsesionará al protagonista. Es una novela con poquísimos personajes y que prácticamente está construida sobre este trío masculino, lo cual todavía tiene más mérito. La única buena persona de este trío es el pintor, Basil Hallworth. Es una persona y un artista con principios, pero no es atractivo, es retraído, es aburrido. Aburrido para los demás porque tiene poca conversación. Pero es bueno y sincero, siempre piensa lo mejor de los demás y de alguna manera es la única víctima inocente de la historia. Luego tenemos al malo malísimo de la trama, que es Lord Henry Wotton. Sin él no habría historia. Es brillante e ingenioso, pero también irresponsable y sin escrúpulos. Y también es políticamente incorrecto, es incorregible, pero fascina a los demás con su inteligencia y sus paradojas. Podría recordarnos a los personajes masculinos cínicos de las obras teatrales de Oscar Wilde, pero en este caso es un personaje que nunca se redime, es un personaje que no evoluciona, que nunca muestra humanidad. De hecho, el único del trío que evoluciona es Dorian Gray, porque Basil siempre es bueno y Lord Henry siempre es malo. Lord Henry encarnaría de alguna manera metafóricamente al demonio que logra que Dorian Gray le venda su alma a cambio de permanecer siempre joven. A Lord Henry le interesa investigar la vida y el comportamiento humano y no le importan los métodos ni las consecuencias. Para él, Dorian es una especie de experimento, quiere saber qué pasa con una persona joven y pura
que descubre el lado oscuro de la vida, descubre los placeres más oscuros antes de tiempo, cuando todavía no ha madurado. De alguna manera busca desentrañar la relación entre cuerpo y alma, que era algo que estaba muy en boga en la investigación en su época. El experimento consiste en que Dorian, que como todos los hombres de su época temían las pasiones que de algún modo dominaban su ser natural, dejara de tener miedo y se liberara y pasara a dejarse llevar por ellas. Es decir, se trata de ser totalmente inmoral, dejar atrás totalmente la represión cultural, ser un animal. Sería la no negación de uno mismo. Se trata como de una nueva espiritualidad, de un nuevo hedonismo, porque todo esto se tenía que hacer con clase, sin vulgaridades, con elegancia. No es un libertinaje sucio, es llevar una vida de placer, de opulencia, de indolencia y de ocio. Y por último tenemos a Dorian Gray, que es un joven con una belleza y una gracia sobrenaturales que hechizan a todo el que lo conoce. Transmite la sensación de ser un joven puro y realmente es un hombre amable y sencillo. Dorian Gray no es malo, pero sí que es superficial y poco inteligente. Esto lo hará ser presa fácil de Lord Henry Wotton, que lo influenciará negativamente y lo pervertirá. Despertará en su interior una ansia irreprimible que jamás había sentido por conocerlo todo, conocer todos los placeres de una forma salvaje y brutal, sin importar las consecuencias ni para sí mismo ni para los demás. Nota curiosa, según Oscar Wilde, Basil Hallward es la persona que él creía ser, Lord Henry Wotton era la persona que todo el mundo creía que él era, y Dorian Gray era la persona que le hubiera gustado ser quizá en otra época. Me encaja totalmente con lo que sabemos de la vida de este autor. Visto el argumento y los personajes, ¿de qué trata esta novela? Básicamente trata de la corrupción moral, de la duplicidad del alma y, por otra parte, del arte y de la belleza. Aunque la novela gótica que venía del siglo XVIII estaba en decadencia, en esta novela vemos algunos elementos y algunos recursos de ese género. Tenemos, por ejemplo, el cuadro, que es un elemento inquietante y siniestro. Tenemos también algún personaje y alguna escena macabra. Este libro pertenecería al subgénero del gótico urbano, igual que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, novela de Stevenson, escrita solo 5 años antes, que es un precedente de esta novela en cuanto a la duplicidad del alma. Las dos novelas son extraordinarias y tienen tintes góticos y fantásticos perfectos. Cuando tú lees la novela, especialmente la versión censurada, tienes la sensación de que el tema aparentemente más importante sería si se alcanza realmente la felicidad en la vida con la juventud y la belleza eterna y haciendo siempre lo que quieres, alcanzando todos los placeres del mundo. ¿Qué consecuencias tiene este modo de vida? ¿Qué es más importante en la vida? ¿La belleza y cumplir todos los deseos? ¿O permanecer con un alma, digamos, pura, la conciencia tranquila y estar rodeado de gente que te quiere? Se introduce también en la novela el mito de Narciso, porque Dorian está enamorado de su belleza y de su propio retrato. También asoma en esta novela esa acidez de Oscar Wilde, esa crítica cómica que hace de las relaciones sociales, de los matrimonios, de las amantes, que el autor hacía en sus comedias teatrales, sobre todo en la versión censurada. Todo esto es muy interesante, pero yo creo que el aspecto relevante y profundo de la novela y que realmente la hace especial es el hecho de que explora las relaciones entre la vida y el arte de una forma nueva e indescriptible. Por un lado, la novela incluye una cantidad ingente de reflexiones sobre la vida y el arte, maravillosas, expresadas con una sencillez y una belleza extraordinarias. Pero es que además, por otra parte, es como si Oscar Wilde fusionara en un todo libro, vida y arte. Porque si existe una novela que es una obra de arte en el sentido más amplio de la palabra, es esta. Es el único libro que al leerlo he tenido la sensación de que el mismo libro era una obra de arte en sí, como si fuera un cuadro, nunca mejor dicho. Todo es una belleza, desde la narración a las sensaciones que te describe, todo. Es una novela inteligentísima, bellísima y con unas profundas reflexiones filosóficas que producen un inenarrable goce artístico cuando la estás leyendo. No parece que estés leyendo un libro, sino que estés contemplando y sintiendo una obra artística.
Es una obra deslumbrante, única e irrepetible. Yo no he encontrado nunca nada que se le parezca. Entonces, cuando nos hallamos ante una obra tan increíble, ¿qué pasó en la época victoriana para que la gente se escandalizara tanto? Pues la respuesta es clara. En el libro hay claramente homosexualidad. Hay una clara relación homosexual entre el pintor y el modelo, entre Basil y Dorian. Pero es que además se percibe otra cosa, se percibe la ausencia de mujeres en la novela. Las mujeres eran un público muy importante de la novela y siempre las había, y había romances y relaciones entre mujeres, y en esta novela no las hay. Las mujeres, por ejemplo, aparecían muchas veces como uno de los clásicos excesos de los hombres. Pues nada, más allá del personaje de Sybil Vane, que es como un accidente que pasa por allí, no las hay. En la versión censurada sí que se introducen. Aquí tengo que sacar un momentito a Moby Dick de Herman Melville, que siempre acaba saliendo por un motivo u otro. Y es que un usuario me recordó, y es cierto, lo he releído, que esta novela, que es de 40 años antes que El retrato de Dorian Gray, tiene una relación homosexual clarísima, pero clarísima. Lo he estado releyendo y en el capítulo 3 y 4 el protagonista Ismael comparte habitación y cama en una posada con un desconocido. Duermen juntos, creo que el otro está desnudo y amanecen entrelazados, y es una escena que se describe con gran ternura. Pero bueno, es que en El retrato de Dorian Gray no sale nada más que van cogidos del brazo. Que yo sepa, no hubo ningún escándalo con Moby Dick en Estados Unidos. Supongo que la sociedad americana era diferente en ese momento de la sociedad victoriana. Pero es que aquí he estado ojeando y se habla de más noches durmiendo juntos, se habla de contacto físico, se habla claramente de relación afectiva, no de amistad. Se habla de relaciones matrimoniales, se habla de luna de miel. Bueno, yo he quedado en shock. Bien, volvamos a Oscar Wilde, que se llevó la peor parte de todo este tema. Vamos a por la historia de las versiones y las ediciones. La novela se publica a la vez en 1891 en Estados Unidos y en Inglaterra en la revista Lippinscott Magazine, con 13 capítulos. Muy importante esto de los 13 capítulos, que hay mucha confusión. Wilde ya era una persona muy famosa gracias a su don para la conversación, a sus conferencias, sus ensayos, sus artículos y sus cuentos. Pero esta obra es lo que lo catapulta ya del todo al foco de atención, tanto por la calidad de la obra como por el escándalo. En Estados Unidos gustó el enfoque moral de la novela y se la trató con moderación. Pero en Inglaterra se desató la más grande de las polémicas. Tenéis que tener en cuenta que 2 años antes Oscar Wilde había publicado una especie de relato-ensayo titulado El retrato de W.H., en la que intentaba demostrar la homosexualidad de Shakespeare. Este texto era una especie de conversación en la que se discutía la identidad del misterioso señor W.H., que era la persona a la que Shakespeare le dedicó sus sonetos y que al parecer estaba enamorado de esa persona. La narración se basa en la teoría de Thomas Tyrwhitt, quien creía que los sonetos estaban dirigidos a un tal Willie Hughes, que habría sido un joven actor de la compañía de teatro para la que escribía Shakespeare. Entonces esta obra incluye de forma implícita una alabanza a la homosexualidad. Y claro, que 2 años después publicar el retrato no cayó muy bien, pero es que aparte había un contexto muy negativo en ese momento. Aparte de las convenciones sociales de la época, justo los 2 años antes a la publicación del retrato de Dorian Gray hubo un escándalo en Londres por un asunto de prostitución masculina en la calle Cleveland. Cundió el pánico contra el perfil de hombre culto, de clase alta y homosexual, puesto que se le acusaba de pervertir a jóvenes humildes y de dar un pésimo ejemplo a la mujer. Además, en esa época la prensa estaba extendiendo la idea de que en los internados reinaba la inmoralidad. Esto es tremendo. Se enviaba a los jóvenes de la alta sociedad a esos internados para separarlos un poco de la sobreprotección femenina en sus casas y también para evitar que tuvieran relaciones poco convenientes con chicas de clase baja. Pero entonces circulaba el rumor de que allí tenían relaciones homosexuales con los otros alumnos.
Pero es que además poco antes, en 1885, se había aprobado la enmienda de la ley penal contra la homosexualidad, que esto es muy tremendo. O sea, esta ley venía de los tiempos de Enrique VIII, venía de la ley de la sodomía de 1533, que fue la primera en materia homosexual emanada del gobierno inglés. Antes sí que había habido persecución, pero solo la llevaba a cabo la Iglesia. Y lo que estipulaba esta ley del siglo XVI era que la sodomía y la zoofilia, porque lo ponían junto, estaba penada con la muerte por ahorcamiento y con la incautación de todos los bienes. Esta ley es muy importante y muy influyente en todo el mundo, porque claro, el Reino Unido la trasladó a sus colonias por todo el mundo y aún hoy son la base de la legislación sobre este tema. Bueno, pues esta ley no cambió significativamente hasta 1861, desde 1533. Entonces, en 1861 se redujo la pena del ahorcamiento e incautación de bienes a un amplio rango de penas que iban desde la multa a la prisión a la cadena perpetua. Debo decir que la mayoría de países europeos hicieron este cambio mucho antes. Entonces, desde esta fecha seguía penándose la sodomía, pero no otras prácticas homosexuales que estaban mal vistas, eran un estigma social, pero no eran delito. Entonces, es en este contexto cuando llega la enmienda de 1885 que decíamos al principio y que pretende luchar enérgicamente contra la homosexualidad. En esta enmienda se convierte la indecencia grave en cualquier tipo de práctica homosexual, no solo la sodomía. Y es un término muy vago que lo deja todo a la interpretación del tribunal. Entonces la sodomía seguía siendo el delito más grave, pero se podían penar otras conductas. Y como muchos sabréis, 5 años después de la publicación del retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, por un tema personal con un amante que tenía, sufrió la aplicación de esta enmienda, sufrió la aplicación más severa de esta reforma. Hasta el juez dijo que era una aplicación totalmente inadecuada para el caso. Pero pensad que incluso la novela El retrato de Dorian Gray fue esgrimida como una prueba contra él. Finalmente, la penalización de los delitos homosexuales en el Reino Unido no se abolió hasta 1967 y solo para los mayores de 21 años que llevaran a cabo estas conductas en privado y de forma consensuada, claro. Hasta 2003 no se derogó totalmente la penalización de la homosexualidad en el Reino Unido. Volvamos al libro, ya sé que me voy mucho del hilo, pero es que me parece muy interesante, me empiezo a encontrar cosas y las tengo que decir. Bueno, el caso es que la novela provocó un escándalo, con lo cual la presión social obligó a Oscar Wilde a censurar su propia obra para poder publicarla en forma de libro. Y eso hace que existan 3 versiones de la novela. La primera es la mecanografiada por el propio autor. Es la edición que ha permanecido inédita hasta 2011. Es la verdadera, la original, la que él envió al editor de la revista, tras el encargo que le hizo este, y que el editor, muy asustado, modificó en unas 500 palabras para no herir la sensibilidad de sus lectores. Después está la que se publicó en la revista en 1890 y que, pese a estar ligeramente alterada, provocó un gran escándalo. El editor suprimió todos los elementos homosexuales entre Dorian y Basil y también todo aquello heterosexual que le pareció indecente. Suprimió palabras, frases e incluso párrafos enteros. En total eliminó unas 500 palabras sin que Wilde lo supiera. Fue la primera versión publicada y pese a los cambios se la tachó de vulgar, sucia y dañina. Y en tercer y último lugar tenemos la versión censurada, la que ha circulado por todas partes hasta 2011, la que casi todos habíamos leído hasta ahora, y que tiene 20 capítulos en vez de 13, es decir, Wilde, para censurarla, la amplió. Oscar Wilde modificó varios capítulos y además añadió el capítulo 3, el 5 y el 15, 16, 17 y 18, y aparte dividió el último. Esta edición fue la que apareció en forma de libro, fue la primera vez que la novela se publicaba en forma de libro en 1891. Y aclaro que parece que no todos los cambios se hicieron aquí, sino que parece que en ediciones posteriores todavía retocó algo más. Nota curiosa, Wilde censuró su obra por presión social, sobre todo, pero también para protegerse de posibles acusaciones y de hecho eliminó partes
homoeróticas que ni siquiera su editor había reprobado. Su única venganza por tener que hacer esta autocensura fue añadir al inicio de la novela un prefacio maravilloso con sus gloriosos aforismos, donde se queja de la falta de entendimiento del público, de lo absurdo de aplicar la moralidad al arte y también define su concepción de arte. Antes de pasar a hablar de las modificaciones que introdujo Oscar Wilde, vamos a ver qué ediciones tenemos en el mercado. Como versiones originales de 13 capítulos, la primera que salió en España fue la de El reino de Cordelia. Normalmente lo pone, si es la versión no censurada lo indica. Esta es traducción de Victoria León, que me ha gustado mucho. Y luego también tenéis la edición de Belvedere, de la editorial Belvedere, con traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez, que seguro que es buenísima. Si alguien conoce alguna más, que me lo diga, que lo fijaré en comentarios. Como versiones censuradas de 20 capítulos, tenéis la mayoría de ediciones, son las que circularon hasta 2011. Yo tengo esta de Valdemar, que es muy buena, y otra que me han dicho que está muy bien es la de Austral, porque es traducción de Mauro Armiño, y además parece que él va comentando en las notas qué cambios se introdujeron. Y vamos ya a por la comparativa de las dos versiones. ¿Qué modificó Oscar Wilde? Hay 5 cambios sustanciales. Primero os lo cuento de forma sintética y luego vamos ya a los capítulos del libro. Primero de todo, escondió la homosexualidad. Segundo, añadió mujeres. Tercero, añadió dramatismo y sentimentalismo. Cuarto, añadió partes sociales, como en las comedias teatrales, con Lord Henry como protagonista. Y quinto, diluyó la oscuridad y la seriedad de la obra. La conclusión de todo lo anterior es que la novela se volvió más convencional. La obra original reformulaba de algún modo el marco social de la época victoriana y señalaba que la complejidad humana no se podía simplificar diciendo que había cosas que estaban bien y cosas que simplemente estaban mal. Era una novela muy original, muy compleja, muy oscura y muy seria. Lo que hace la revisión de Wilde, aparte de esconder y diluir el tema homosexual, es convertir la obra en una novela de educación, que es un tipo de novela de aprendizaje, un Bildungsroman, donde se asiste a la instrucción de un individuo, a las influencias que recibe y a las consecuencias que ello tiene sobre esa persona. Un ejemplo sería la novela Pamela, de Samuel Richardson. En el caso que nos ocupa, la novela mostraría la escuela del dandismo y los efectos que produce sobre Dorian. Ya sabéis que se decía que Oscar Wilde era un dandy, y la alta sociedad rechazaba la figura del dandy, puesto que, aunque reconocía su carácter aristocrático, le disgustaba mucho su exagerada devoción por el arte, que era más propia de la clase media. Aparte de esto, la novela cobra melodramatismo con las partes de Sybil Vane y de su familia, que en la original no aparece. Y aparte, Oscar Wilde consigue mezclar muy bien la parte oscura con la parte cómica, social, que introduce con Lord Henry. Lo dicho, se convierte en una obra convencional, extraordinaria pero convencional, y inicialmente no lo era. Entonces, vamos a por los cambios. No voy a hablar uno a uno de ellos porque sería interminable, voy a hacer un poquito de resumen. Por ejemplo, en el capítulo 1 hay bastantes cambios porque es donde se plantea la relación Basil-Dorian. Basil y Lord Henry están charlando en casa del pintor, están hablando del cuadro y Basil le habla de su nuevo amigo, de ese fascinante amigo Dorian Gray. En la versión original queda muy claro que es una relación de amor. Basil empieza hablando de su amor por el arte y por la belleza, pero acaba hablando de su amor por Dorian y de que es la persona más importante del mundo que hay para él y guarda celosamente, de hecho, su identidad, por miedo a que se lo quiten. Está hablando de la persona, no del arte. Dice que Dorian le gusta, que van cogidos del brazo. Habla de romance, habla de futuro. No hay duda, es amor, no es amistad. En cambio, en la versión censurada, ese amor pasa a ser una mera fascinación artística gracias a los cambios en palabras y frases. Donde se hablaba de romance, se pasa a hablar de romance artístico o de ideal. Donde se hablaba de amor, se pasa a hablar de amistad. Son ese tipo de matices. Luego, el capítulo 3, como os decía antes, es un añadido completo. En él hay una charla en sociedad, hay una serie de personas que hablan de los orígenes de la familia de Dorian. Y también tiene momentos humorísticos con Lord Henry como protagonista. Y aparte, al final de este capítulo se deja entrever que Dorian y Lord Henry se van a los bajos fondos de Londres. Ya os podéis imaginar a qué. Claro, con este capítulo se normaliza mucho la novela,
porque por un lado Dorian Gray pasa a ser alguien más normal, deja de ser un ser misterioso, casi sobrenatural, tiene una familia, tiene un origen, y por otro lado Dorian pasa a ser un hombre como cualquier otro, inmoral por ir a los bajos fondos, pero al fin y al cabo heterosexual. Y además hay una escena social desenfadada, con chismes, con mujeres, todo es más normal. El capítulo 5 también es un capítulo totalmente añadido y en él se nos cuenta la vida de Sybil Vane y de su familia, se nos presenta a su familia. Es quizá el cambio más importante argumentalmente hablando, porque estas personas tendrán importancia después en la trama y sobre todo le añade mucha tensión dramática a la novela. De nuevo seguimos normalizando la obra. Luego, como os decía, del capítulo 15 al 18 son todo añadidos. El capítulo 15 es vida social. Tenemos hombres y mujeres cotilleando, hablando incluso de buscarle una esposa a Dorian Gray. Todo el rato se intenta diluir la seriedad y la oscuridad de la trama y normalizar el abanico social. En el capítulo 16, Dorian va a un tugurio, va a un fumador de opio, que es una manera de acentuar más la corrupción del personaje y de evidenciar que merece un castigo. De esta manera se justifica el final y se le da a la novela ese carácter educativo. El capítulo 17 también es vida en sociedad y el capítulo 18 también, y aparte hay una muerte de un personaje que no está en la novela original. Entonces, ¿qué versión es mejor? Yo al principio, por las cosas que decía la gente y tal en Instagram y tal que estuvimos hablando, me inclinaba por la versión censurada. Se decía que era más completa, que era mejor, que al final Oscar Wilde se había vengado alargando y haciendo mejor su propia obra, pero ahora he decidido que no, que me quedo con la versión original. Y lo tengo además muy claro. ¿Y por qué? Porque he llegado a la conclusión de que es la obra que quería publicar Oscar Wilde. Era una obra más seria, más elevada, más apartada de lo convencional en la época victoriana, sin lugar para la comedia social. Recordad que cuando Oscar Wilde buscaba la fama, empezó escribiendo obras de teatro trágicas, porque eran las que verdaderamente tenían prestigio y él tenía en alta estima su talento, era una persona inmodesta, pero no le funcionaron. Y tuvo que acabar escribiendo comedias teatrales que le dieron un éxito atronador, pero no era lo que él quería. En este caso pasa lo mismo. Tuvo que adaptar la novela al gusto victoriano, pero no era lo que él deseaba escribir. Es verdad que las comedias teatrales que escribió son excelentes, que la versión censurada del retrato de Dorian Gray es fantástica, pero no es lo que él quería. La versión censurada cambia la naturaleza seria, trágica y existencialista de la novela original. Diluye su parte más inquietante y más siniestra. Entonces yo pensaba que la versión censurada con sus añadidos, pues al final era más completa y más profunda. Pero ahora realmente pienso que no profundiza. Sí que cuenta más cosas, pero no se profundiza más en los temas que plantea Oscar Wilde. Y me pregunto, ¿realmente la parte de comedia social encajaba aquí en esta historia? ¿Y la parte dramática de Sybil Vane era necesaria? No es que esas partes no estén bien, están muy bien escritas porque él todo lo hacía bien, pero cambian el sentido de la obra original. En definitiva, me quedo con la obra original de 13 capítulos porque es más fiel al espíritu del autor. Pero bueno, no os traumaticéis demasiado si solo habéis leído la versión censurada, porque yo hasta hace 2 días solo había leído esa y es buenísima también. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta a la hora de elegir y sobre todo recordad que la original tiene 13 capítulos, no 20. Y eso ha sido todo por hoy. Sé que me he alargado muchísimo, pero ya os digo, elegid las partes del vídeo que queréis ver. Y nada, nos vemos muy pronto con otro vídeo y hasta entonces leed mucho.